Y bueno, chiquillos, ¿qué quieren que les diga? Nosotros hay que reconocer una cosa y es que definitivamente hemos perdido una cosa que se llama el relato. El relato definitivamente con esta gente lo hemos perdido, pero es muy significativo muchas cosas. Y hoy vamos a repasar pues algo muy interesante con uno de estos fichajes de ESPN, en este caso un tipo que se llama Luis no sé qué. Bueno, sinceramente es una persona que ya yo sabía por el nombre y por esa primera intervención que tuvo en ESPN, que más o menos iba o por dónde iba a ir su línea editorial, y la verdad es que no ha dejado desperdicio alguno, pero en este caso, como a casi cualquiera de esta gente que vive del relato y cuentos y de inventarse cosas y toda la cosa, en ESPN y casi que en cualquier lugar lo terminan poniendo en su sitio, y creo que no va a ser la excepción. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque viene cargadito. Una señora lo puso en su sitio, que la verdad ahorita no recuerdo el nombre, por eso le digo señora, una mujer, una señorita, pero me parece absolutamente brillante. Chicos, pongan atención porque repito, va a estar bastante importante esto. Vamos a colocarle este primer clip donde él habla un poco sobre lo que yo les estoy diciendo, cracks. Porque se ha quitado, bueno, vamos, ahí está, vamos a darle play. Bueno, y le vimos, ¿no? También, yo creo que no fue casualidad el comportamiento que tuvo, la actitud que tuvo en el banquillo durante la segunda jornada. Hay un dato que contaba los bostezos que Vinicius hizo hasta que Xavi Alonso le pone en el campo, y no me acuerdo, pero eran 9, 10, 11, doce En serio hay una bostezos. estadística? Sí, sí, ¿Hay una porque estadística de bostezos de Vinicius en el pero banquillo? porque hubo una cámara que, Está evidentemente, aburrido. es noticia que Vinicius se siente en el banquillo en el segundo partido de un nuevo Ujú. entrenador, ¿no? Entonces, hubo una cámara que se dedicó todo el partido solamente a seguir a Vinicius Junior. Total. El día siguiente salió en una muestra de, como el día después, digamos, cómo ha sido la suplencia de Vinicius Junior. Y había un contador con bostezo, bostezo, bostezo. Y no os estoy exagerando, eran 9, 10, 11, 12 bostezos que no son casualidad, que tú sabes el día que eres suplente, que te van a estar radiografiando cada movimiento que hagas, cada cara, si subes la ceja, si la bajas, si miras hacia el lado y te dedicas a bostezar. Bueno, yo creo que también es un mensaje. A Vinicius, evidentemente, no le gusta ser suplente, como a ningún otro futbolista le gusta ser suplente, pero no creo que sea la manera con la que tienes que afrontarlo, y no creo que guste ni a tu... Antes de que se continúe, ahorita seguimos, les quería decir, me parece interesante, bueno, lo de una cámara que se está siguiendo y hablando de los bostezos, creo que es bastante normal, ¿no? Creo que era previsible, pero me parece increíble que este sea como el argumento de este tipo, de verdad. O sea, mira, está hablando, no, que contar los bostezos de Vinicius, o sea, que yo entiendo que puede significar incluso un irrespeto para sus compañeros, pero bueno, sigamos escuchando, es que me parece de locos. Entrenador, ni sobre todo a tus compañeros que están trabajando cada día también para tener un hueco en el once inicial, para tener minutos. Yo creo que Carvajal, se dice esto, no es casualidad, porque es una pregunta muy fácil, pero muy fácil de evitar además. Es una decisión del entrenador, oye, yo me lavo las manos y aquí no hay ninguna polémica, no hay donde sacarle punta, ¿no? Carvajal quiere incidir como capitán del Madrid, me parece muy bien, y le manda un mensaje. También habla del tema del comportamiento de Vinicius con las aficiones rivales, de si esto le beneficia, de si se ha hablado en privado con Vinicius. Me parece muy interesante todo lo que cuenta Carvajal, porque se ve que el problema no es de Vinicius con las aficiones, que las aficiones tengan una persecución loca contra Vinicius y yo, claro, voy a Oviedo y me pitan, pobre de mí. No, si Vinicius tiene esta reputación en España es porque se lo ha ganado y porque ha hecho méritos en cada campo del fútbol español como para llevarse una señora pitada cada vez, porque provoca, porque juega con los aficionados, que son los espectadores que están en las gradas, que quieren ver espectáculo. Y oye, si le marcas un golazo y lo celebras, te van a pitar un poco porque le has marcado a mi equipo, pero de aquí no pasa. No, Vinicius se pierde con los gestos, se pierde con actitudes muy reprochables, como la que comentábamos en el mismo estadio del Rayo Vallecano del año pasado, ¿no? Que ha pasado en muchas ocasiones, estos gestos de segunda. No hay nada más feo, no hay nada más feo en el fútbol que desearle a un equipo de primera división que se vaya a segunda división, que deseárselo a sus aficionados cuando eres uno de los mejores futbolistas del mundo y juegas en el Real Madrid. Y creo que esto en el vestuario del Madrid también tiene que preocupar, y me parece muy bien que Carvajal ejerza como capitán del Madrid y lance un mensaje en público. Es que me parece sencillamente de locos, de verdad, todo, o sea, todo lo que ha cogido para intentar meterle mierda a Vinicius, y una de las cosas de las que se está agarrando es al mensaje populista de no hay nada más feo que mandar una afición a segunda. Sí, porque es muy bonito que
en el momento en el que Vinicius iba a entrar al campo del Oviedo, que no es un dato menor el hecho de que Vini nunca haya jugado en ese estadio. Minutos antes de entrar, habían gritos racistas en las tribunas del estadio del Oviedo. Es que me parece increíble, no, es feísimo. Seguramente no vas a escuchar a este hombre decir en ningún lugar básicamente lo mismo. Por poner un pequeño ejemplo, cuando Araujo mandó a segunda división a los aficionados del Español, creo que también lo hizo Gavi o Fermín, uno de estos lo hizo seguro, no recuerdo con qué afición, pero estoy seguro de que mandó ese gesto y absolutamente pasaron por alto, ¿no? O sea, pasaron por alto, ¿por qué? Porque no lleva la camiseta del Real Madrid. Es que me parece increíble, muchachos, de verdad. Y ahora están pegados a unas cosas, ahora es que Vinicius bosteza. Una de las cosas que siempre les digo, muchachos, y se los voy a recalcar aquí, es lo siguiente: si esta gente está otra vez con el tema de que Vinicius provoca, de que no sé qué, lo otro, quiere decir que vamos por buen camino. Quiere decir que Vini, sinceramente, parece que está dándoles la preocupación otra vez que les daba antes y que ellos saben que es un futbolista que les puede poner en un apuro importante. Pero aquí es donde viene lo de la exhibición que le da la señora, porque me parece sencillamente brillante. Y mira que ella también, de alguna manera, intenta criticar un poco lo de Vini, pero lo dice de una manera tan acertada que es brutal escucharlo. No, lo que pasa es que evidentemente sabemos también a veces cómo son los enfoques y si a alguien se le ocurre grabar todo el partido, el seguimiento también con Vini Jr. y bueno, a mí me parece que es normal bostezar 9 veces a lo largo del partido, me parece más que normal, pero a veces es querer amarrar las cosas. Al final, creo que también, y no es defender a Vini porque sí creo que tiene que cambiar ciertas cosas, pero sí creo que se han ensañado muchísimo con él. O sea, creo que desde un principio ha habido mucha mala leche hacia él y también se han metido con temas de su color de piel y se han metido con otras cosas. No digo que él no haya provocado unas, pero creo que también hay mala leche hacia él en general y es alguien que no ha caído bien. Y al final terminas reaccionando ante estos ataques, bien o mal, pero terminas reaccionando, vamos, no es de palo el señor. Vini también siente, por supuesto, este rechazo e intenta también sobreponerse a todo eso. La realidad es que no va a ganar al medio y la realidad es que no va a ganar con esa actitud. Tiene que encauzar esa energía de manera positiva, ahora que ha quedado claro que pues su lugar en el 11 inicial no está garantizado y que tendrá que pelear para tener esta mejor versión de él. Y además, lo vemos, entra de cambio, asistencia y gol, creo que lo puede lograr. Creo que la solución la tienen los botines, pero hay que enfocarse hacia allá y dejar quizás también todos estos temas que le hacen mucho ruido en la cabeza. Es que es maravilloso, chicos, me parece de verdad acertadísimo. Mira la diferencia del cretino el Luis no sé qué. Como él dice, Vinicius tiene bien merecido todo lo que le pasa, básicamente es lo que ha hecho, ha incluido incluso el tema del racismo, básicamente lo ha incluido directamente. Y esta señora dice, hay que entender que bueno, es un futbolista que ha sido muy polarizante y que no ha terminado de encajar del todo bien desde sus inicios. Recordemos que el primer partido de fútbol que juega Vini es en segunda división y lo muerde un rival en la cabeza. O sea, es que hay un montón de cosas que uno dice, pero es que esta gente son unos anormales y yo creo que eso a nadie le va a venir a sorprender. Me parece bastante llamativo. Pero repito, ve la diferencia de Vinicius se lo tiene bien merecido. Bueno, Vinicius no es de palo, pese a que ella muy inteligentemente dice que eso no le va a llevar a ningún lado, cosa en la que coincido. La manera de abordar las cosas es interesante y sobre todo, como le dice al principio, que lo de bostezar es que es hasta bastante normal. Pues, es más, yo lo veo hasta como una forma de protesta. No está bien, hay que criticárselo, sí, pero es una forma más de protesta. De no sentirse cómodo por ser suplente. El día que un futbolista se sienta cómodo siendo suplente, cuidadito, cuidadito. Así que bueno, quisiera saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Like, suscripción, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao.